En una noche despejada, el cielo parece cercano. Las estrellas brillan como si estuvieran clavadas en una cúpula oscura, todas a una distancia parecida, todas accesibles con solo estirar la imaginación. Desde la superficie de la Tierra, el universo se presenta como un escenario plano, ordenado, casi íntimo. La luna parece lo suficientemente próxima como para tocarla con la mirada, y las estrellas, aunque más numerosas, parecen simples puntos lejanos pero no inalcanzables. Esta sensación de cercanía no nace del conocimiento, sino de la percepción, y la percepción humana no está hecha para comprender lo inmenso. Los ojos no miden distancias cósmicas. Están diseñados para moverse en un mundo pequeño, donde unos pocos kilómetros ya cuentan como un viaje largo. En ese mundo cotidiano, la luz llega casi de inmediato. Una montaña distante refleja el sol y lo vemos sin pensar en el tiempo que tardó esa luz en llegar. Una farola en la calle se enciende y su brillo parece instantáneo. Así, el cerebro aprende una regla silenciosa: lo que se ve está cerca. Esa regla funciona en la Tierra, pero falla por completo cuando se levanta la vista hacia el cielo. Las estrellas no se ven pequeñas porque estén cerca, sino porque están increíblemente lejos. Su luz ha viajado tanto que, al llegar, solo queda un punto débil, una señal mínima de algo enorme. Sin embargo, la mente no traduce automáticamente ese punto en distancia. Lo interpreta como tamaño. Y así, el universo engaña. Gigantes se convierten en puntos, y abismos se transforman en una ilusión de cercanía. Durante siglos, esta ilusión dominó la manera de entender el cosmos. El cielo parecía una esfera que rodeaba al mundo, un techo brillante donde los astros estaban incrustados. Incluso cuando se aceptó que la Tierra no era el centro de todo, la sensación visual siguió imponiéndose. El Sol parecía mucho más grande que las estrellas, y por lo tanto más importante. No era una cuestión de lógica, sino de apariencia. Lo que brillaba más parecía estar más cerca. Lo que brillaba menos parecía lejano, pero no demasiado. El problema es que el espacio no se comporta como el paisaje terrestre. No hay referencias claras, no hay objetos intermedios que ayuden a calcular profundidades. En una llanura, un árbol pequeño indica lejanía. En el cielo, no existe ese tipo de comparación. Todo está suspendido en un fondo oscuro, sin escala visible. El resultado es un universo que parece ordenado y compacto, cuando en realidad está disperso de una forma casi incomprensible. Esta falsa cercanía tiene consecuencias profundas. Hace que el viaje a las estrellas parezca una cuestión de tecnología, no de distancia. Hace pensar que el universo es grande, sí, pero manejable. Sin embargo, esa idea se derrumba en cuanto se intenta poner números al cielo. Las estrellas que parecen vecinas están separadas por espacios tan vastos que incluso la luz, la cosa más rápida que existe, necesita años para cruzarlos. Aún así, el ojo sigue insistiendo en lo contrario. La ilusión persiste porque es cómoda. Permite mirar el cielo sin sentirse pequeño. Permite pensar en el universo como un lugar cercano, casi doméstico. Pero detrás de esa comodidad se esconde una verdad más profunda. Lo que vemos no es lo que está, sino lo que ha logrado llegar hasta nosotros. La noche no muestra distancias, solo mensajes antiguos, luces que han sobrevivido a un viaje inimaginable. Al comprender esto, el cielo cambia.
Ya no es una superficie cercana, sino una profundidad sin fondo. Cada punto luminoso deja de ser una simple estrella y se convierte en una señal de lo lejos. La ilusión de cercanía se rompe, y en su lugar aparece algo más inquietante y más hermoso, la certeza de que el universo no está cerca en absoluto, y que precisamente por eso resulta tan asombroso. Durante mucho tiempo, las distancias tuvieron sentido. Bastaba con contar pasos, medir caminos, comparar recorridos. 1 kilómetro era una idea clara, la distancia que podía recorrerse caminando, luego en bicicleta, más tarde en automóvil. Incluso los viajes entre ciudades, países o continentes seguían obedeciendo a números que, aunque grandes, seguían perteneciendo al mundo humano. Los mapas podían doblarse, las rutas trazarse con líneas finas, y la mente aceptaba esas cifras como algo posible de imaginar. Pero el cielo no acepta esas reglas. En el momento en que se intenta medir el espacio con las mismas herramientas que sirven para medir la Tierra, algo se rompe. Los kilómetros comienzan a acumularse de forma absurda. Se apilan ceros unos sobre otros hasta que el número deja de significar algo. Decir que una estrella está a billones de kilómetros no acerca su comprensión, al contrario, la vuelve más lejana, más abstracta. El lenguaje que funcionaba para los caminos deja de funcionar para el universo. El problema no es solo el tamaño del número, sino la falta de experiencia que lo respalde. Nadie ha recorrido millones de kilómetros de una sola vez. Nadie ha visto un camino que no termine nunca. Los kilómetros nacieron para medir trayectos finitos, espacios donde siempre hay un punto de llegada relativamente cercano. En el espacio, esa expectativa desaparece. No hay señales, no hay paradas, no hay horizontes que indiquen progreso. Solo vacío extendiéndose en todas direcciones. Imaginemos intentar contar kilómetros mientras se avanza sin moverse. El planeta gira, orbita, viaja alrededor del centro de una galaxia, y aún así parece quieto. El movimiento cósmico no se siente. Por eso, medir el universo con unidades humanas resulta engañoso. Los números crecen, pero la sensación no. La distancia aumenta, pero la comprensión se queda atrás. A medida que se descubrieron nuevos objetos celestes, la situación empeoró. Primero los planetas, luego las estrellas, después cúmulos, nebulosas, galaxias. Cada nuevo nivel exigía más kilómetros de los que podían escribirse cómodamente. Los científicos se vieron obligados a abreviar, a usar potencias, a convertir distancias en expresiones matemáticas que ya no podían pronunciarse sin perder claridad. Los kilómetros seguían siendo correctos, pero habían dejado de ser útiles. Este fue el punto de quiebre, cuando una unidad de medida deja de ayudar a imaginar lo que describe. Una cifra puede ser exacta y aún así no decir nada. Decir que algo está a 9 billones de kilómetros no provoca asombro ni entendimiento, solo una vaga impresión de lejanía. El número es tan grande que se vuelve plano, sin textura, sin referencia. Es como mirar una pared cubierta de símbolos que no se pueden leer. En ese límite, la ciencia tuvo que cambiar de perspectiva. En lugar de preguntar cuántos kilómetros había entre dos puntos, comenzó a preguntarse cuánto tardaba algo en cruzar ese espacio. El tiempo, no la longitud, empezó a ofrecer una forma más intuitiva de comprender lo inmenso. Todos saben lo que es un segundo, un minuto, un año.
El tiempo pertenece a la experiencia humana de una manera que los grandes números no. Cuando los kilómetros dejan de funcionar, no es porque sean falsos, sino porque el universo ha superado el marco para el que fueron creados. Las unidades humanas no fallan, simplemente se quedan pequeñas. El espacio no se adapta a ellas, y obligarlas a hacerlo solo genera confusión. En ese momento, el universo deja de ser un lugar que puede medirse como un mapa y se convierte en algo que debe pensarse de otra manera. Los kilómetros se rinden, no por falta de precisión, sino porque la inmensidad exige un lenguaje nuevo. Un lenguaje que aún no habla de distancia directa, sino de viaje, de duración, de la paciencia necesaria para cruzar lo que parece interminable. Cuando las distancias dejaron de responder a los números habituales, surgió una idea distinta, casi contraintuitiva: medir el espacio no por cuánto ocupa, sino por cuánto tarda algo en atravesarlo. No se trataba de abandonar la distancia, sino de rodearla, de encontrar un camino alternativo hacia su comprensión. Así, la velocidad comenzó a transformarse en una herramienta para medir lo inmenso. En la vida cotidiana, la velocidad es algo práctico. Sirve para llegar antes, para comparar movimientos, para calcular retrasos. Un coche rápido, un tren más veloz, un avión que acorta horas de viaje. Pero en el universo, la velocidad adquiere otro papel. Allí no es solo una característica del movimiento, sino una regla que organiza la realidad. Todo lo que se desplaza lo hace dentro de límites precisos, y esos límites pueden convertirse en una forma de medir el espacio mismo. Para entender esta idea, basta con pensar en un trayecto conocido. Decir que algo está a 2 horas de distancia suele resultar más claro que decir cuántos kilómetros hay hasta allí. El tiempo traduce la longitud en experiencia. Permite imaginar el viaje, el esfuerzo, la espera. En el espacio ocurre algo parecido, pero llevado a un extremo radical. La distancia se vuelve tan grande que solo puede entenderse si se convierte en duración. Aquí aparece una pregunta esencial: ¿qué se mueve lo suficientemente rápido como para servir de referencia? En la Tierra, todo parece lento comparado con la escala del universo. Ningún vehículo, ningún objeto cotidiano, puede recorrer distancias cósmicas sin que el tiempo se vuelva absurdo. Era necesario encontrar algo cuya velocidad fuera constante, universal, y lo bastante grande como para no desaparecer frente a lo infinito. La respuesta ya estaba ahí, viajando sin descanso: la luz. Siempre en movimiento, siempre a la misma velocidad en el vacío. La luz no necesita combustible ni caminos. Cruza el espacio sin detenerse, sin cansarse, sin desviarse por voluntad propia. Su velocidad no depende del observador ni del lugar. Es una regla del universo, una especie de reloj natural que marca el ritmo de lo que puede suceder. Al usar la velocidad de la luz como referencia, el espacio comienza a transformarse. Ya no es solo una extensión vacía, sino un escenario por el que algo viaja a un ritmo conocido. Si se sabe cuánto tiempo tarda la luz en llegar, se sabe cuán lejos está su origen. El espacio se convierte en tiempo estirado. La distancia se vuelve espera. Este cambio no fue solo técnico, sino mental. Significó aceptar que el universo no puede entenderse solo con reglas humanas. Medir con velocidad implica reconocer el movimiento constante de todo, incluso cuando parece inmóvil. Las estrellas que parecen fijas están enviando luz que avanza sin pausa. El vacío no es quietud,
es un trayecto. Medir el espacio con velocidad también introduce una idea inquietante: nada puede ir más rápido. La velocidad de la luz no es solo una herramienta conveniente, es un límite. Un límite que define cuánto puede separarse una cosa de otra sin volverse inaccesible. Si algo está demasiado lejos, no importa cuán rápido se quiera ir, el tiempo siempre se interpondrá. Así, la velocidad deja de ser un simple número y se convierte en una frontera. Marca hasta dónde puede llegar la información, cuánto puede saberse, qué tan conectado está el universo consigo mismo. Medir con velocidad no es solo medir distancia, es medir posibilidad. Cuando el espacio se mide de esta manera, ya no parece vacío ni silencioso. Está lleno de trayectos invisibles, de señales en movimiento, de historias que viajan. Cada rayo de luz es una medición en curso, una prueba constante de cuán lejos está su origen. Y en ese viaje ininterrumpido, la velocidad se convierte en la única forma honesta de hablar de lo que separa a los cuerpos en la vastedad del cosmos. Existe algo en el universo que no se detiene, que no duda y que no conoce el cansancio. No importa cuán vacío esté el espacio ni cuán lejos se encuentre su destino, siempre avanza. No necesita empujes ni caminos, y jamás reduce su paso. Desde el instante en que nace, se lanza hacia adelante con una velocidad que nada puede igualar. Ese algo es la luz. En la experiencia cotidiana, la luz parece inmediata. Se enciende una lámpara y el espacio se llena de claridad sin espera perceptible. El sol asoma en el horizonte y el día aparece de golpe. Esa aparente instantaneidad es una ilusión creada por la corta distancia que la luz recorre en la Tierra. En realidad, incluso aquí, la luz está viajando, pero lo hace tan rápido que el tiempo desaparece de la percepción humana. Solo cuando se la observa en el contexto del universo, su velocidad revela toda su importancia. La luz avanza a casi 300.000 kilómetros por segundo. En ese único segundo podría dar más de 7 vueltas completas alrededor de la Tierra. No existe ningún objeto, ninguna señal, ninguna partícula con masa que pueda acercarse siquiera a ese ritmo. Todo lo demás se mueve lentamente en comparación. A esa velocidad, las distancias terrestres se encogen hasta parecer irrelevantes, y el planeta entero se vuelve pequeño. Pero lo verdaderamente extraordinario no es solo cuán rápido se mueve la luz, sino que siempre lo hace a la misma velocidad. No importa si su fuente se aleja o se acerca, si atraviesa el vacío más profundo o los límites de una estrella. En el vacío, su rapidez es constante, una regla firme que el universo parece respetar sin excepción. Esa constancia la convierte en algo más que un fenómeno físico, la vuelve una referencia, un patrón con el cual comparar todo lo demás. Nada puede adelantarla. No porque falte energía, sino porque el universo no lo permite. La velocidad de la luz no es un récord que pueda romperse, sino un límite que define cómo funciona la realidad. Marca hasta dónde pueden viajar las causas y cuándo pueden sentirse los efectos. Es el ritmo máximo al que el universo se comunica consigo mismo. Por eso la luz se convierte en la mensajera perfecta. Transporta información sin distorsión de velocidad, llevando consigo imágenes, colores, temperaturas, movimientos. Cada rayo es un relato en tránsito. Cuando llega, no trae solo brillo, sino datos, como era su origen, que estaba ocurriendo allí en el momento de su partida. La luz no solo ilumina, informa.
En el espacio, esta rapidez adquiere un significado profundo. Entre estrellas, planetas y galaxias, no hay carreteras ni señales. Solo trayectorias invisibles que la luz cruza sin esfuerzo. Allí, donde cualquier otro movimiento se volvería desesperadamente lento, la luz mantiene su paso firme. Aún así, incluso ella necesita tiempo. Y cuando la distancia es lo bastante grande, ese tiempo se vuelve medible, perceptible, sorprendente. Que la cosa más rápida del universo tarde años en llegar a ciertos lugares dice más sobre la distancia que cualquier número. Si incluso la luz debe viajar durante tanto tiempo, entonces el espacio que atraviesa no puede ser pequeño. La velocidad extrema de la luz no reduce la inmensidad, la revela. En ese sentido, la luz no es solo rapidez, sino honestidad. No oculta la escala del universo, la expone. Al avanzar siempre al mismo ritmo, obliga a enfrentar la realidad del espacio. Cada segundo que pasa es una fracción precisa del camino recorrido. No hay atajos, no hay aceleraciones secretas. Así, la luz se convierte en el estándar absoluto. Todo lo demás se mide en relación con ella. Y en su viaje constante, sin pausa ni variación, demuestra que incluso lo más rápido que existe sigue estando sometido a la vastedad del cosmos. Un solo segundo parece insignificante. En la vida cotidiana es un parpadeo, un latido, el tiempo justo para que un pensamiento se forme y se disuelva. Nada importante parece ocurrir en un segundo. Sin embargo, en el universo, ese instante contiene un viaje extraordinario. Basta con observarlo desde el punto de vista de la luz para comprender que incluso el tiempo más breve puede abarcar distancias impensables. En ese único segundo, la luz recorre casi 300.000 kilómetros. Es una cifra difícil de sentir, pero no imposible de imaginar. La Tierra, con toda su masa y su historia, tiene un perímetro de unos 40.000 kilómetros. La luz podría rodearla más de 7 veces antes de que ese segundo termine. Mientras un reloj avanza apenas un paso, la luz completa órbitas enteras alrededor del planeta, sin rozarlo, sin detenerse, sin notar su presencia. Este viaje no requiere esfuerzo. No hay aceleración ni desaceleración. Desde el momento en que la luz nace, ya se mueve a su velocidad máxima. No necesita tomar impulso ni adaptarse al entorno. Su movimiento es tan natural como inevitable. El segundo no la limita, simplemente la acompaña. Si ese mismo segundo se extiende un poco más, el viaje cambia de escala. La luz deja atrás la Tierra y cruza el espacio que separa a los planetas cercanos. En poco más de un segundo puede alcanzar la órbita de la Luna. No atraviesa un camino visible, no sigue una línea marcada. Solo avanza, como si el vacío fuera una invitación constante al movimiento. Pensar en este trayecto transforma la idea de distancia. Lo que para los humanos es una frontera lejana, para la luz es apenas un breve paso. El espacio entre la Tierra y la Luna, que durante siglos representó lo inalcanzable, se reduce a poco más de un segundo de viaje. No porque la distancia sea pequeña, sino porque la velocidad es inmensa. Este contraste revela algo profundo: la distancia no existe sola, siempre depende de quien la recorre. Para una nave espacial, el camino lunar es una empresa compleja. Para la luz, es una transición casi instantánea. Así, el universo cambia de tamaño según el viajero.
Y la luz, siendo el viajero más rápido, ofrece la versión más compacta del cosmos, aunque incluso esa versión tenga límites. Al imaginar este segundo expandido en trayectorias, el tiempo deja de ser abstracto. Se convierte en espacio en movimiento. Cada segundo es una línea invisible trazada a través del vacío. Cada latido del reloj marca un avance real, medible, constante. El segundo ya no es solo una unidad de tiempo, es una distancia recorrida. Este enfoque permite empezar a construir una escala. Si un segundo equivale a varias vueltas alrededor de la Tierra, ¿qué ocurre con un minuto? ¿Con una hora? El viaje se alarga, el espacio se despliega. Pero todo comienza aquí, en este instante mínimo que contiene un recorrido planetario. También aparece una nueva forma de asombro. No se trata solo de cuán rápido viaja la luz, sino de lo mucho que puede abarcar sin esfuerzo aparente. El universo, que parece inmóvil cuando se observa, está atravesado constantemente por estos viajes silenciosos. Cada segundo, innumerables trayectorias de luz se completan sin ser vistas, conectando lugares que parecen aislados. Al comprender esto, el segundo deja de ser pequeño. Se vuelve profundo. Contiene movimiento, conexión y alcance. Un solo segundo no es solo tiempo que pasa, es un viaje completo, una órbita repetida, una prueba de que incluso los instantes más breves pueden recorrer mundos enteros cuando se los mira desde la velocidad de la luz. Un año suele pensarse como un ciclo. Las estaciones cambian, la Tierra completa una vuelta alrededor del Sol, los días se acumulan hasta cerrar un círculo familiar. Es una medida cómoda, ligada al movimiento del planeta y a la experiencia humana del paso del tiempo. Pero cuando ese mismo año se observa desde la perspectiva de la luz, deja de ser un ciclo y se convierte en un trayecto continuo, un viaje sin pausas que transforma el tiempo en distancia. Durante un año completo, la luz no se detiene ni un instante. No duerme, no se desvía, no reduce su velocidad. Avanza segundo tras segundo con la misma rapidez implacable. Cada segundo suma otro tramo de espacio recorrido, y esos tramos se acumulan de forma silenciosa hasta formar una distancia que desafía la intuición. El año, que en la Tierra parece un periodo largo, en el universo se convierte en una regla de medición. Si un solo segundo permitía a la luz rodear la Tierra varias veces, un año multiplica ese movimiento hasta un extremo difícil de concebir. La luz cruza el espacio con una constancia absoluta, sin cambios de ritmo. No hay aceleraciones ni descansos que fragmenten el viaje. El movimiento es tan uniforme que el tiempo mismo parece estirarse, transformándose en una línea recta que avanza sin interrupción. Pensar en este viaje obliga a abandonar imágenes circulares. No hay órbitas ni retornos. La luz no vuelve sobre sus pasos. Cada año es una flecha lanzada hacia adelante, una extensión nueva del camino. Mientras los calendarios se reinician y los relojes se ajustan, la luz sigue alejándose de su punto de origen, siempre más lejos, siempre hacia lo desconocido. Este recorrido anual revela una verdad clave. El tiempo puede ser una distancia acumulada. Un año no es solo una duración, es la suma de todos los segundos en movimiento. Cada uno aporta su porción de espacio atravesado, y juntos forman una medida que no depende de mapas ni de referencias visibles. Es una distancia construida únicamente por constancia. La regularidad del movimiento es lo que hace posible esta transformación.
Si la velocidad cambiara, el año perdería su significado como medida. Pero la luz no varía. Su fidelidad al ritmo del universo convierte al año en una unidad fiable. No importa dónde se observe ni desde qué punto del espacio se calcule, un año de viaje de la luz siempre representa el mismo trayecto. En este punto, la mente humana empieza a sentir la tensión entre lo conocido y lo inmenso. Un año es algo que se puede vivir, recordar, anticipar. Pero la distancia que la luz recorre en ese mismo periodo es algo que no puede experimentarse directamente. No hay paisaje que acompañe el trayecto, no hay marcas que indiquen progreso. Solo un número que crece sin ofrecer imágenes claras. Aún así, ese número encierra una revelación poderosa. Si la luz necesita un año entero para recorrer cierta distancia, entonces cualquier cosa situada más allá de ese límite está, literalmente, a más de un año de espera. No importa cuán brillante o cercana parezca, el tiempo se interpone. El espacio se manifiesta como demora. Este viaje constante también introduce una idea inquietante. Todo lo que se observa desde lejos es antiguo. Si la luz ha viajado durante un año para llegar, lo que muestra pertenece al pasado. El movimiento constante no solo mide distancia, también separa momentos. Cada año de viaje añade profundidad temporal a la imagen del universo. Así, el año deja de ser solo una medida del paso del tiempo terrestre. Se convierte en una herramienta para comprender la vastedad. Un año de movimiento ininterrumpido, de avance silencioso, de espacio conquistado segundo a segundo. En ese viaje continuo, el tiempo y la distancia dejan de ser conceptos separados y se funden en una sola idea: el trayecto interminable de la luz a través del cosmos. En algún momento, la acumulación de segundos y de distancias dejó de ser solo un ejercicio mental y se convirtió en una necesidad. El universo exigía una nueva forma de ser nombrado. Los años de viaje de la luz ya no eran solo una curiosidad, sino una medida práctica, una herramienta capaz de unir tiempo y espacio en una sola idea comprensible. Así nació el año luz. No como un descubrimiento repentino, sino como una solución inevitable. Al principio, la expresión resultaba confusa. Hablar de años sugería tiempo, no distancia. Parecía una mezcla de conceptos incompatibles. Sin embargo, esa confusión reflejaba algo profundo. En el universo, el tiempo y el espacio no están tan separados como la experiencia cotidiana hace creer. Medir una distancia por el tiempo que tarda la luz en recorrerla no era un truco lingüístico, sino una adaptación a la escala real del cosmos. El año luz surgió cuando se comprendió que la velocidad constante de la luz podía convertirse en una regla universal. Si la luz siempre avanza al mismo ritmo, entonces un año de su movimiento representa siempre la misma distancia, sin importar desde dónde se mida. Ya no hacía falta escribir números interminables llenos de ceros. Bastaba con contar años de viaje. Esta nueva unidad transformó la manera de pensar el cielo. De pronto, las estrellas dejaron de estar muy lejos para pasar a estar a 4, 10 o 100 años luz. Aunque esas cifras seguían siendo enormes, tenían una cualidad distinta: podían imaginarse como trayectos. No como líneas en un mapa, sino como esperas prolongadas. La distancia se volvió duración. Al usar el año luz, el espacio dejó de ser estático. Cada distancia implicaba movimiento.
Decir que algo estaba a un año luz significaba aceptar que su luz había partido un año atrás, que lo que se veía ahora pertenecía a otro momento. La unidad no solo medía separación, sino también pasado. Cada cifra contenía una historia temporal. El nacimiento del año luz también corrigió una confusión persistente. No se trataba de cuánto tiempo dura un año, sino de cuánto espacio se atraviesa en ese tiempo a la velocidad máxima posible. El nombre podía engañar, pero su significado era preciso. Un año luz no es tiempo, es camino. Un camino trazado por la constancia absoluta de la luz. Con esta unidad, el universo comenzó a ordenarse de otra manera. Las distancias entre estrellas, galaxias y cúmulos podían compararse sin perder sentido. Un objeto a 10 años luz estaba 10 veces más lejos que uno a un año luz. La relación era directa, clara, intuitiva dentro de su propia lógica. El lenguaje empezaba, por fin, a estar a la altura del tamaño del cosmos. Sin embargo, el año luz no hizo al universo más pequeño. Al contrario, reveló cuán grande era en realidad. Cuando se descubrió que algunas estrellas estaban a miles de años luz, y algunas galaxias a millones, la nueva unidad no redujo el asombro, lo amplificó. Ahora se podía decir, con precisión, cuánto tiempo había estado viajando la luz antes de llegar hasta aquí. El número ya no era abstracto, era una duración imaginable, aunque imposible de vivir. El año luz marcó un cambio profundo en la forma de comprender la realidad. Unió movimiento, tiempo y distancia en una sola medida. Mostró que para entender el universo no basta con medir cuánto espacio hay entre dos puntos. Hay que considerar cuánto tarda el universo en comunicarse consigo mismo. Así, el año luz nació como una respuesta a la inmensidad. No fue creado para simplificar el cosmos, sino para hablar de él con honestidad. Una unidad que no oculta la distancia, sino que la expone, recordando que cada punto de luz visible es el final de un viaje largo, constante y silencioso a través del tiempo y el espacio. Una vez que el año luz entró en el lenguaje, los números comenzaron a crecer con rapidez. Al principio parecían manejables, unos pocos años de viaje, algunas decenas. Pero pronto las cifras se expandieron hasta volverse difíciles de sostener en la mente. Miles, millones, incluso miles de millones de años luz aparecieron como medidas necesarias para describir el universo. Los números eran correctos, precisos, indispensables. Y aún así, algo se perdía en ellos. El problema no estaba en las matemáticas, sino en la experiencia humana. El cerebro no está hecho para sentir cantidades tan grandes. Puede contar hasta cierto punto, puede imaginar distancias conocidas, puede recordar duraciones vividas. Pero cuando los números superan cualquier referencia personal, dejan de ser sensaciones y se convierten en símbolos vacíos. Se leen, se repiten, pero no se sienten. Decir que una estrella está a 100 años luz suena impresionante, pero ¿qué significa realmente 100 años? Para una persona, 100 años es más que una vida. Es el tiempo de varias generaciones, de cambios profundos, de historias completas que nacen y desaparecen. Sin embargo, incluso esa comparación se queda corta. 100 años de viaje de la luz no se parecen a 100 años humanos. No hay estaciones, no hay recuerdos, no hay pausas. Es un movimiento continuo que no puede traducirse fácilmente a la experiencia cotidiana. A medida que los números crecen,
la desconexión se intensifica. 1.000.000 de años luz ya no puede compararse con nada vivido. No hay memoria colectiva que abarque tanto. La cifra pierde textura. Se vuelve plana, casi abstracta. Se sabe que es enorme, pero no se puede recorrer con la imaginación. Es como mirar un océano sin orillas visibles. El tamaño se intuye, pero no se comprende del todo. Este efecto tiene una consecuencia curiosa. Los números extremadamente grandes dejan de impresionar. No porque sean pequeños, sino porque la mente se rinde ante ellos. 1.000.000 y 1.000.000.000 comienzan a parecer similares, no en valor, sino en sensación. Ambos están más allá del límite de lo que puede sentirse. La diferencia existe, pero no se percibe emocionalmente. En el contexto del universo, esta limitación se vuelve evidente. Las distancias entre galaxias se miden en cifras que desafían cualquier intento de visualización directa. Decir que una galaxia está a 2 millones de años luz es científicamente claro, pero emocionalmente opaco. El número informa, pero no conmueve por sí solo. Para que vuelva a tener significado, necesita ser traducido a algo más cercano. Aquí aparece la paradoja: cuanto más precisa es la medida, menos accesible se vuelve su significado. El lenguaje numérico alcanza una exactitud admirable, pero se aleja de la intuición. El universo queda descrito con rigor, pero no necesariamente comprendido en profundidad. Los números cuentan la verdad, pero no siempre la hacen sentir. Esta distancia entre saber y sentir no es un fallo, sino una característica de la escala cósmica. El universo no está obligado a adaptarse a la mente humana. Sus dimensiones exceden cualquier experiencia posible. Aceptar esto es parte del aprendizaje. Comprender que hay realidades que solo pueden conocerse intelectualmente, no vivirse. Sin embargo, incluso los números más grandes cumplen una función esencial. Marcan límites, establecen relaciones, permiten comparar. Aunque no se sientan, orientan. Indican que el cosmos es vasto de una manera que no tiene equivalente en la vida cotidiana. Cada cifra desmesurada es una señal de lo lejos que se extiende la realidad más allá de lo familiar. Así, los números demasiado grandes para ser sentidos se convierten en una invitación a la humildad. Recuerdan que el entendimiento humano tiene fronteras, y que el universo comienza justo donde esas fronteras se disuelven. No todo puede sentirse, pero todo puede ser reconocido. Y en esa aceptación, los números recuperan su poder, no como sensaciones, sino como ventanas abiertas hacia lo inconmensurable. Para enfrentar números que no se pueden sentir, la mente busca refugio en la comparación. Cuando el universo se vuelve demasiado grande para ser imaginado directamente, surge la necesidad de reducirlo, no en realidad, sino en representación. Así nace el impulso de encoger el cosmos hasta un tamaño manejable, de transformarlo en algo que pueda sostenerse en el pensamiento sin desbordarlo por completo. El primer paso suele ser la Tierra. Un punto familiar, una esfera conocida. Si se la reduce a una canica, el planeta cabe en la palma de una mano. En esa escala, los océanos desaparecen, las montañas se vuelven imperceptibles. El mundo entero se convierte en un objeto simple, casi insignificante. Sin embargo, incluso esta reducción apenas comienza a preparar el terreno. Luego aparece el sistema solar. En la misma escala,
la distancia al Sol obliga a alejarlo varios metros. Los planetas se separan en espacios vacíos que parecen exagerados, innecesarios. Ya aquí surge una primera sorpresa: incluso lo que se considera un vecindario cósmico está dominado por el vacío. Los cuerpos son pocos, el espacio entre ellos, inmenso. El encogimiento revela que el vacío no es una excepción, sino la norma. Cuando se intenta incluir a la estrella más cercana, el ejercicio se vuelve desconcertante. En la escala de la canica, la siguiente estrella no cabe en la habitación, ni en el edificio, ni siquiera en la ciudad. Hay que salir, avanzar kilómetros, cruzar paisajes enteros para encontrarla. El modelo, aunque reducido, empieza a mostrar su verdadera lección. Las estrellas no forman un conjunto compacto, sino un archipiélago disperso en un océano sin orillas visibles. Este proceso de reducción no hace al universo más pequeño, lo hace más honesto. Al eliminar la ilusión de cercanía creada por el cielo nocturno, las comparaciones exponen la estructura real del cosmos. La densidad aparente se disuelve, y en su lugar aparece una vastedad dominada por espacios enormes y objetos diminutos. Al seguir encogiendo, la galaxia entra en escena. La Vía Láctea, reducida a un disco manejable, sigue siendo inmensa comparada con cualquier escala humana. Sus brazos se extienden mucho más allá de lo que parece razonable. Incluso reducida, la galaxia es un sistema complejo, vasto, lleno de regiones separadas por distancias que siguen siendo difíciles de recorrer con la imaginación. Y aún así, la galaxia no es más que una unidad entre miles de millones. Al intentar representar grupos de galaxias, cúmulos y supercúmulos, el modelo comienza a fallar. No hay mesa lo suficientemente grande, ni mapa suficientemente amplio. El universo reducido empieza a escapar nuevamente del control mental, recordando que toda comparación tiene un límite. Este intento de encogimiento revela una verdad clave: no es posible capturar el universo entero en una sola imagen coherente. Cada escala funciona solo dentro de su propio marco. Lo que parece razonable a nivel planetario se rompe a nivel estelar. Lo que parece manejable a nivel galáctico se vuelve absurdo a nivel cósmico. El universo no es solo grande, es grande de maneras distintas según el punto de vista. Sin embargo, el acto de reducir sigue siendo valioso. No porque logre dominar la inmensidad, sino porque permite acercarse a ella paso a paso. Cada comparación ofrece una pista, una intuición parcial. No se trata de comprender todo de una vez, sino de aceptar que el entendimiento avanza por fragmentos. Al final, encoger el universo no lo domestica. Al contrario, resalta su inmensidad con más claridad. Al hacerlo pequeño en la imaginación, se revela cuán desproporcionadamente grande es en realidad. El ejercicio no tranquiliza, despierta asombro. Y en ese asombro, la mente encuentra una nueva forma de relacionarse con lo inconmensurable, no tratando de abarcarlo, sino aprendiendo a mirarlo desde escalas cambiantes, sabiendo que ninguna será definitiva. Después de encoger el universo en la imaginación, surge una pregunta inevitable: ¿qué hay justo más allá de casa? Si el Sol es el centro del entorno inmediato y los planetas giran a su alrededor como compañeros cercanos, entonces las estrellas más próximas deberían sentirse como vecinas. Pero el espacio vuelve a desafiar esa expectativa. Incluso las estrellas más cercanas están separadas por distancias que rompen cualquier idea intuitiva de proximidad.
La estrella más próxima al Sol no está a un paso ni a un salto cósmico. Se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Esa cifra, que ya suena enorme, adquiere un significado más profundo cuando se recuerda lo que implica un año luz. 4 años completos viajando a la velocidad máxima posible. No hay atajos, no hay rutas más cortas. Incluso la luz necesita esperar más de 4 años para cruzar ese espacio. Este hecho transforma la palabra cercano. En el universo, cercano no significa accesible, ni rápido, ni sencillo. Significa simplemente menos distante que el resto. La estrella más próxima no es una vecina en el sentido humano. Es un punto aislado en un océano vastísimo, separado por un vacío casi absoluto. Entre una estrella y otra no hay estructuras continuas, ni caminos naturales. Solo espacio. Desde la Tierra, estas estrellas cercanas no se distinguen fácilmente. No brillan mucho más que otras más lejanas. Algunas apenas son visibles a simple vista. La distancia no se traduce directamente en brillo, y la percepción vuelve a engañar. Lo que parece cercano puede estar increíblemente lejos, y lo que parece brillante no necesariamente es vecino. Al comprender esto, el concepto de soledad cósmica se vuelve evidente. El sistema solar no forma parte de un enjambre compacto de estrellas. Está aislado, flotando en una región relativamente tranquila de la galaxia. Las estrellas cercanas no ejercen una presencia constante ni influyen de manera inmediata. Cada sistema estelar vive, en gran medida, separado de los demás. Este aislamiento tiene consecuencias profundas. Explica por qué los encuentros entre estrellas son raros, por qué los sistemas planetarios pueden existir durante miles de millones de años sin perturbaciones cercanas. El espacio entre las estrellas actúa como un amortiguador, un silencio que preserva la estabilidad. La inmensidad no es solo distancia, es protección. Pensar en las estrellas cercanas también cambia la idea de viaje. 4 años luz pueden parecer pocos comparados con las distancias galácticas, pero para cualquier tecnología conocida representan un desafío casi insuperable. Incluso alcanzando velocidades inimaginables para los estándares humanos, el trayecto seguiría durando generaciones. La cercanía, una vez más, resulta relativa. Aún así, estas estrellas cumplen un papel especial. Son las primeras referencias fuera del hogar solar, los puntos iniciales para trazar mapas más grandes. A partir de ellas se empieza a construir una comprensión tridimensional del vecindario galáctico. No forman una fila ni una superficie. Están distribuidas en todas direcciones, a distintas distancias, revelando que el espacio no es plano ni ordenado, sino profundo. Al observarlas, se hace evidente que la galaxia no es una multitud apretada de luces, sino una red dispersa de islas luminosas. Cada estrella cercana confirma la misma lección: el universo no está lleno de objetos, está lleno de espacio. Y ese espacio es lo que define las relaciones entre las cosas. Las estrellas más cercanas no hacen que el cosmos se sienta más pequeño. Al contrario, al ponerles números, al medir su distancia en años luz, hacen que la vastedad se vuelva personal. Revelan que incluso el vecindario inmediato es inmenso, y que la idea de cercanía, en el contexto del universo, debe redefinirse por completo. Mirar el cielo no es un acto del presente. Aunque parezca que los ojos capturan lo que está ocurriendo ahora mismo,
la realidad es otra, cada punto de luz es un recuerdo. La noche está llena de pasado, y cuanto más lejos se mira, más profundo es ese pasado. El espacio no solo separa lugares, separa momentos. En la vida cotidiana, la luz llega tan rápido que el retraso no se nota. Un gesto, una palabra, un movimiento se ven casi al mismo tiempo que ocurren. Esa inmediatez construye la ilusión de un presente compartido. Pero en el universo, esa ilusión se rompe. La distancia introduce una demora inevitable. La luz necesita tiempo para viajar, y ese tiempo se acumula silenciosamente. Cuando se observa la luna, se la ve como era hace poco más de un segundo. El sol aparece tal como estaba hace unos 8 minutos. Estas diferencias parecen pequeñas, casi irrelevantes. Sin embargo, marcan el comienzo de una idea inquietante. Nunca se ve nada tal como es ahora, solo como fue cuando su luz partió. El presente absoluto no existe en la observación del cosmos. Esta idea se vuelve más profunda al mirar las estrellas. Una estrella situada a 10 años luz se muestra tal como era hace 10 años. Todo lo que ha ocurrido allí desde entonces, cambios, explosiones, incluso su posible desaparición, permanece oculto hasta que su luz tenga tiempo de llegar. El cielo se convierte en una colección de instantes congelados, cada uno perteneciente a una época distinta. Así, mirar lejos es mirar atrás. El espacio se transforma en una máquina del tiempo natural, no porque permita viajar, sino porque conserva el pasado en forma de luz en movimiento. Cada fotón es un mensajero antiguo, cargado de información sobre un momento que ya no existe. La luz no envejece, pero lo que muestra sí. Esta condición cambia por completo la relación con el universo. Ya no se observa un escenario simultáneo, sino una superposición de épocas. Algunas estrellas muestran un pasado reciente, otras, uno remoto. Las galaxias más lejanas revelan cómo era el universo cuando aún estaba en su juventud. Cuanto mayor es la distancia, más antiguo es el mensaje. Lo sorprendente es que esta mirada al pasado no es opcional. No hay forma de ver el presente de objetos lejanos. Incluso si algo ocurriera ahora mismo en una estrella distante, no habría manera de saberlo hasta dentro de años, siglos o millones de años. El tiempo se interpone como una barrera tan real como el espacio. Este retraso también otorga a la luz un valor especial. No es solo iluminación, es memoria. Transporta estructuras, temperaturas, composiciones químicas. Al analizarla, se reconstruyen historias. La luz permite saber cómo nacieron las estrellas, cómo evolucionaron las galaxias, cómo era el universo cuando aún no existían planetas como la Tierra. Todo ese conocimiento proviene de observar señales antiguas. Hay algo profundamente humano en esta idea. La memoria, tanto personal como colectiva, también funciona con retrasos. Siempre se vive un poco después de los hechos, reconstruyendo lo ocurrido a partir de señales incompletas. El universo hace lo mismo, pero a una escala inconmensurable. La diferencia es que su memoria está escrita en luz. Comprender que el cielo es pasado no lo vuelve menos real. Al contrario, lo enriquece. Cada punto luminoso es una conexión directa con otro tiempo. Mirar el universo es aceptar que el presente absoluto es inaccesible, y que el conocimiento siempre llega con demora.
Pero también es aceptar que, gracias a esa demora, el pasado no se pierde, viaja, cruza el vacío y llega, finalmente, hasta unos ojos que miran hacia arriba. Así, ver el cielo es leer una historia en curso, escrita a distintas velocidades, donde cada rayo de luz es una frase antigua que sigue encontrando lectores en el presente. En el universo, todo mensaje está condenado a la paciencia. No importa cuán urgente sea el acontecimiento que lo originó, ni cuán poderosa sea la señal que lo transporta, nada puede llegar antes de lo permitido. La distancia impone su ley, y el tiempo se convierte en un guardián inflexible que no acepta atajos. En la vida cotidiana, la espera suele ser breve. Las palabras viajan rápido, las imágenes llegan casi al instante, las respuestas parecen inmediatas. La tecnología ha acostumbrado a la mente a la idea de que la información puede apresurarse, de que siempre existe una forma de acelerar. Pero el universo no comparte esa expectativa. Allí, incluso el mensaje más veloz debe recorrer el espacio a un ritmo fijo, sin excepciones. La luz, la mensajera más rápida que existe, no puede correr más. Su velocidad es un límite absoluto. No importa cuán desesperada sea la noticia que lleva consigo, no puede adelantarse ni un solo segundo. Cada año luz es un año de espera obligatoria. Cada kilómetro adicional suma tiempo irrecuperable. El mensaje parte, pero su llegada siempre queda diferida. Esto significa que el universo está lleno de comunicaciones incompletas. Eventos ocurren constantemente, estrellas que cambian, sistemas que colapsan, regiones que se transforman. Pero esas transformaciones no se anuncian de inmediato. Viajan lentamente, encapsuladas en luz, avanzando segundo a segundo a través del vacío. El espacio no es solo separación, es retraso. Imaginemos una señal enviada desde una estrella cercana. Incluso en el mejor de los casos, su llegada tarda años. No hay forma de acelerar la respuesta, ni de entablar un diálogo en tiempo real. El universo no permite conversaciones rápidas a grandes distancias. Todo intercambio está fragmentado por silencios prolongados, por esperas que superan cualquier escala humana. Este límite no es tecnológico, es fundamental. No depende de la capacidad de construir mejores emisores o receptores. Está escrito en la estructura misma de la realidad. La información, como la luz, tiene una velocidad máxima, y ese máximo define cuán conectadas pueden estar las regiones del cosmos. Más allá de cierta distancia, la conexión se vuelve histórica en lugar de inmediata. Las consecuencias de esta demora son profundas. Significa que no existe una visión global simultánea del universo. Cada región vive en su propio presente, aislada por el tiempo que tardan los mensajes en viajar. Lo que sucede ahora en un lugar distante no puede influir en otro hasta mucho después. El universo está compuesto por presentes desalineados. También significa que la anticipación es imposible. No se puede saber lo que aún no ha llegado. Ninguna señal puede advertir con anticipación sobre algo que ocurre lejos. La información siempre llega tarde, siempre pertenece al pasado del evento que describe. El conocimiento cósmico es, por definición, retrospectivo. Esta imposibilidad de apurarse introduce una forma distinta de silencio. No es la ausencia de eventos, sino la ausencia de noticias recientes. El espacio entre las estrellas no está vacío de actividad,
sino de comunicación inmediata. El silencio no implica quietud, implica distancia. Aún así, estos mensajes lentos tienen un valor inmenso. Precisamente porque no pueden apresurarse, conservan la historia intacta. La luz no edita ni resume, simplemente llega cuando llega, trayendo consigo un fragmento fiel del pasado. Cada mensaje es un testimonio, no una actualización en tiempo real. Aceptar que los mensajes no pueden correr más rápido es aceptar una verdad incómoda y fascinante. El universo no está diseñado para la urgencia. Funciona a escalas donde la paciencia no es una virtud, sino una condición inevitable. Y en ese ritmo lento e inalterable, el cosmos mantiene su coherencia, recordando que hay distancias que no se miden solo en espacio, sino en la imposibilidad misma de apresurar el tiempo. Hasta cierto punto, el universo puede parecer una extensión del vecindario estelar. Estrellas separadas por años luz, sistemas aislados flotando en una región de la galaxia. Pero esa sensación se rompe en el momento en que entran en escena las galaxias. Allí, las distancias no solo aumentan, se multiplican de una forma que transforma por completo la escala de todo lo anterior. Una galaxia no es solo un conjunto de estrellas. Es una estructura inmensa, un sistema que contiene miles de millones de soles, cada uno con su propia historia, separados entre sí por enormes espacios vacíos. Ya dentro de una sola galaxia, las distancias son difíciles de abarcar. Pero cuando se considera la separación entre galaxias, el universo vuelve a expandirse más allá de lo imaginable. La galaxia a la que pertenece el sistema solar es solo una entre muchísimas. No ocupa un lugar central ni especial. Flota en el espacio junto a otras galaxias, formando grupos y cúmulos. Sin embargo, estos agrupamientos no implican cercanía en el sentido cotidiano. Las galaxias no están apretadas unas contra otras. Están separadas por abismos tan vastos que incluso la luz necesita millones de años para cruzarlos. Aquí, los años luz dejan de ser cifras manejables. Las distancias galácticas ya no se cuentan de uno en uno, ni siquiera de cientos. Se expresan en millones, a veces en miles de millones. Cada número representa un viaje de la luz tan largo que toda la historia humana cabe dentro de una fracción mínima de ese trayecto. Las civilizaciones nacen y desaparecen mientras un solo rayo de luz avanza entre galaxias. Esta multiplicación de distancias tiene un efecto revelador. Muestra que el universo no es una acumulación densa de materia, sino una red extremadamente dispersa. Las galaxias son islas gigantescas de estrellas separadas por océanos de vacío. El espacio entre ellas es tan dominante que la materia parece casi accidental, un residuo brillante en una inmensidad silenciosa. Al mirar una galaxia distante, no se observa un objeto único, sino una colección completa de historias congeladas. Cada punto luminoso dentro de ella es una estrella, pero la galaxia como conjunto también es un mensaje antiguo. Su luz ha viajado durante millones de años, atravesando regiones donde no hay nada que la detenga ni la acompañe. El viaje entre galaxias es el trayecto más solitario que existe. Este aumento de escala también cambia la relación con el tiempo. Las distancias galácticas hacen evidente que el universo tiene profundidad histórica. Mirar una galaxia lejana es ver cómo era el cosmos cuando muchas cosas aún no existían. Cuanto más lejos está la galaxia, más joven es el universo que muestra. La distancia se convierte en una cronología extendida.
Además, estas separaciones extremas limitan cualquier posibilidad de interacción directa. Las galaxias evolucionan en gran medida de forma independiente. Lo que ocurre en una no afecta inmediatamente a otra. La información viaja, sí, pero lo hace tan lentamente que las conexiones son débiles y tardías. El universo se comporta como una colección de historias paralelas que rara vez se cruzan en tiempo real. Cuando las distancias se multiplican de esta manera, la mente humana vuelve a enfrentarse a su propio límite. Incluso los años luz, que antes parecían una solución elegante, empiezan a sentirse insuficientes. Surgen nuevas unidades, nuevas formas de contar, pero la sensación persiste. El universo sigue siendo más grande de lo que cualquier medida puede transmitir por completo. Las galaxias, con su separación inmensa, no hacen al cosmos más caótico. Al contrario, revelan su estructura profunda. Muestran que el universo está organizado en niveles de distancia que se expanden progresivamente. Cada nuevo nivel obliga a reajustar la intuición, a aceptar que lo lejano siempre puede volverse aún más lejano. Y en esa expansión constante, el universo demuestra que su inmensidad no tiene un punto final claro, solo escalas que se multiplican sin descanso. Una vez que la Vía Láctea se entiende como una estructura inmensa, surge una nueva frontera inevitable, lo que existe más allá de ella. Durante mucho tiempo, la galaxia pareció ser todo. La franja luminosa del cielo nocturno daba la impresión de encerrar el universo completo. Pero al cruzar mentalmente sus límites, el cosmos vuelve a expandirse, y lo hace con una intensidad renovada. Más allá de la Vía Láctea no hay un vacío inmediato ni un final abrupto. Hay otras galaxias, tan grandes y complejas como la nuestra, flotando a distancias que obligan a replantear una vez más el significado de la lejanía. La más cercana de gran tamaño se encuentra a millones de años luz. Ese número, incluso después de todo lo aprendido, sigue siendo difícil de asimilar. La luz que parte de allí inicia un viaje tan largo que toda la historia humana ocurre antes de que llegue a destino. Este paso hacia lo extragaláctico cambia la perspectiva de forma radical. La galaxia deja de ser el escenario completo y se convierte en un solo elemento dentro de una colección vasta. Cada galaxia es un sistema independiente, con miles de millones de estrellas, planetas, nubes de gas y regiones de formación estelar. Y aún así, cada una ocupa solo un punto diminuto en el mapa del universo. Las galaxias no están distribuidas al azar. Se agrupan en conjuntos llamados grupos y cúmulos, unidos débilmente por la gravedad. Pero incluso dentro de estos agrupamientos, las distancias siguen siendo enormes. No se tocan ni se mezclan fácilmente. Se mantienen separadas por espacios tan grandes que el término vecinas vuelve a perder su significado habitual. Al mirar más allá de una sola galaxia, el universo comienza a mostrar su arquitectura a gran escala. Aparecen patrones, filamentos, regiones densas y vastos vacíos. Las galaxias se organizan como si formaran una red cósmica, extendida a lo largo de cientos de millones de años luz. En este nivel, el espacio ya no parece un fondo pasivo, sino un componente activo que define la forma del cosmos. Las distancias extragalácticas también introducen una nueva relación con el tiempo. Ver una galaxia lejana es observar el universo en una etapa anterior de su evolución. Algunas se muestran jóvenes, llenas de formación estelar intensa. Otras aparecen maduras o agotadas.
La distancia se convierte en una secuencia histórica, donde cada nivel de lejanía corresponde a una época distinta. Este alejamiento progresivo también revela una verdad desconcertante: el universo no tiene un centro visible. Desde cualquier punto, incluida la Vía Láctea, las galaxias parecen alejarse en todas direcciones. No hay un lugar privilegiado desde el cual observarlo todo. Cada galaxia es, en cierto sentido, el centro de su propio horizonte observable. Más allá de una sola galaxia, la idea de viaje se vuelve casi simbólica. Las distancias son tan grandes que cruzarlas físicamente parece inalcanzable. Incluso los mensajes, viajando a la velocidad de la luz, tardan millones de años en completar el trayecto. El universo se presenta como un conjunto de regiones que comparten una historia común, pero no un presente compartido. Sin embargo, este aislamiento no implica desconexión total. Las galaxias comparten el mismo origen, las mismas leyes, la misma expansión. Aunque separadas por abismos, forman parte de una estructura coherente. Cada una es un capítulo de una historia más grande, escrita a escala cósmica. Ir más allá de una sola galaxia no reduce la sensación de pertenencia, la transforma. El hogar ya no es solo el sistema solar ni la Vía Láctea, sino un universo vasto y antiguo, donde la distancia no es un obstáculo para la comprensión, sino una clave para entender cuán profundo y extenso es el escenario en el que existe todo lo que conocemos. La luz no solo viaja, conserva. En su movimiento constante a través del espacio, actúa como un registro silencioso de todo lo que ha ocurrido. Cada rayo que cruza el vacío lleva consigo información precisa, intacta, sobre el lugar y el momento en que nació. El universo no guarda su historia en libros ni en recuerdos, sino en trayectorias luminosas que avanzan sin detenerse. Cuando una estrella emite luz, no envía solo brillo. Envía señales codificadas en colores, intensidades y patrones invisibles a simple vista. Esa información describe su temperatura, su composición, su edad aproximada, su estado. La luz es un archivo en movimiento, una forma de memoria que no necesita soporte físico. Mientras viaja, nada la borra ni la altera de manera significativa. El espacio, lejos de destruirla, la preserva. Este registro es extraordinario porque no selecciona. No decide qué conservar ni qué olvidar. Todo lo que emite luz deja una huella. Desde las explosiones más violentas hasta los brillos más tenues, todo queda inscrito en el flujo luminoso del cosmos. El universo no olvida, simplemente se aleja. Al observar la luz que llega, se accede a esos registros antiguos. No se mira un objeto tal como es ahora, sino tal como fue cuando emitió esa señal. La luz se convierte así en un testigo del pasado, uno que no interpreta ni comenta, solo muestra. Cada observación es una lectura directa de un archivo cósmico. Este proceso transforma la manera de conocer. En lugar de tocar o visitar, se analiza. En lugar de estar presente, se recibe. El conocimiento del universo se construye a partir de estos mensajes viajeros. Los telescopios no son máquinas del tiempo en el sentido de desplazamiento, pero sí lo son en el sentido de acceso. Permiten abrir ventanas a épocas remotas, simplemente recogiendo la luz que aún sigue llegando. La fidelidad de este registro es lo que lo hace tan poderoso. La luz no acelera ni se detiene, no se adelanta ni se retrasa. Llega cuando llega,
trayendo consigo una versión precisa del pasado. No puede corregirse ni actualizarse. Lo que muestra es definitivo. Si una estrella explotó hace millones de años, su luz seguirá contando esa historia durante millones de años más, avanzando por el espacio hasta que no haya nadie para recibirla. Este archivo cósmico también tiene una característica inquietante: está disperso. No existe un único lugar donde se concentre toda la información. Cada punto del espacio contiene fragmentos distintos del pasado, dependiendo de qué luz haya pasado por allí. La historia del universo está distribuida, viajando, nunca reunida en un solo sitio. Al comprender esto, el vacío deja de parecer vacío. Se convierte en una biblioteca sin estanterías, donde cada rayo de luz es un documento en tránsito. El espacio está lleno de historias cruzándose, superponiéndose, alejándose unas de otras. Algunas llegarán a ser leídas, otras continuarán su viaje sin testigos. La luz también impone un límite a este registro. Solo puede conservar lo que ha tenido tiempo de recorrer. Más allá de cierto horizonte, la información aún no ha llegado. Hay partes del universo cuya historia todavía está en camino, demasiado lejos para ser conocida. El archivo es inmenso, pero no completo desde ningún punto. Aceptar la luz como registro cósmico cambia la relación con el conocimiento. No se trata de descubrir verdades ocultas, sino de recibir mensajes antiguos y aprender a interpretarlos. El universo habla constantemente, pero lo hace con demora. Escuchar requiere paciencia, análisis y la conciencia de que cada dato pertenece a otro tiempo. Así, la luz se revela como la memoria del cosmos, un archivo perpetuo, siempre en movimiento, que conecta lo que fue con lo que puede ser conocido. Mirar el cielo se convierte entonces en un acto de lectura, donde cada destello es una página escrita hace mucho tiempo, aún viajando para contar su historia. Existe un límite más allá del cual la mirada no puede avanzar. No porque falten telescopios o porque la curiosidad se agote, sino porque el universo mismo impone una frontera. Es el borde de lo visible, el punto donde la luz aún no ha tenido tiempo de llegar. Más allá de ese umbral no hay oscuridad absoluta ni vacío especial, sino desconocimiento inevitable. Este límite no es una pared ni una línea marcada en el espacio. Es una esfera cambiante, centrada en quien observa, definida por el tiempo transcurrido desde el origen del universo y por la velocidad de la luz. Todo lo que se encuentra dentro de esa esfera ha tenido tiempo de enviar su señal. Todo lo que queda fuera permanece silencioso, no porque no exista, sino porque su mensaje aún está en camino. Mirar lejos es acercarse a ese borde. Cada galaxia distante empuja la mirada hacia atrás en el tiempo y hacia afuera en el espacio. A medida que la distancia aumenta, la luz se vuelve más débil, más antigua, más estirada por la expansión del universo. Llega transformada, llevando señales de un cosmos joven, diferente, todavía en formación. En ese extremo visible, las estructuras cambian. Las galaxias aparecen más pequeñas, más irregulares. No han tenido tiempo de ordenarse. Las estrellas nacen y mueren rápidamente. Todo parece más intenso, más caótico. No es una ilusión óptica, es una diferencia real. Lo que se observa allí pertenece a una época en la que el universo aún estaba aprendiendo a ser como es ahora. El borde de lo visible también revela una paradoja profunda. Cuanto más se mira,
más se ve pasado. El presente del universo lejano es inaccesible. Siempre se llega tarde. Incluso en el límite más extremo, lo que se observa ocurrió hace miles de millones de años. El borde no muestra el final del universo, sino el inicio del tiempo observable. Más allá de ese límite, el universo continúa. No hay razón para pensar que termine allí. Pero sin luz que haya llegado todavía, no hay forma directa de saber cómo es. La realidad existe independientemente de ser observada, pero el conocimiento no. El borde de lo visible marca hasta dónde puede llegar la información, no hasta dónde llega la existencia. Este límite no es fijo. Con el paso del tiempo, la esfera de lo observable se expande. Cada segundo, nueva luz alcanza la Tierra desde regiones que antes eran invisibles. El borde se desplaza lentamente hacia afuera. El universo visible crece, no porque el universo se cree, sino porque la información sigue llegando. Sin embargo, hay otra expansión en juego. El propio universo se estira. Algunas regiones se alejan tan rápido que su luz nunca llegará, por mucho que pase el tiempo. Para esas zonas, el borde de lo visible es definitivo. Permanecerán siempre fuera del alcance de cualquier observación, separadas no solo por distancia, sino por la dinámica misma del cosmos. Esta idea introduce una forma distinta de límite. No es una falta de capacidad humana, sino una característica del universo. Hay cosas que, por cómo funciona la realidad, nunca podrán ser vistas ni conocidas directamente. No porque estén ocultas, sino porque el tiempo y el espacio no lo permiten. Aceptar el borde de lo visible es aceptar que el conocimiento tiene fronteras naturales. Que la curiosidad puede avanzar hasta cierto punto y luego debe detenerse. Pero esa detención no es un fracaso. Es una señal de hasta dónde llega la conversación entre el universo y quien lo observa. El borde de lo que puede verse no es un final decepcionante, sino un recordatorio poderoso. Muestra que el universo es más grande que cualquier mirada, más antiguo que cualquier memoria, más extenso que cualquier mapa. Y en esa vastedad, incluso lo invisible cumple su función, señalar que siempre habrá más realidad de la que puede ser vista, y más misterio del que puede ser alcanzado por la luz. Hay distancias que no solo separan lugares, sino que niegan el viaje mismo. No se trata de falta de mapas ni de valentía, sino de límites impuestos por la realidad. En el universo, algunas separaciones son tan grandes que moverse entre ellas deja de ser una posibilidad práctica y se convierte en una idea puramente teórica. En la Tierra, viajar implica esfuerzo, tiempo y planificación, pero siempre existe la expectativa de llegada. Incluso los trayectos más largos tienen un final imaginable. En el espacio, esa expectativa se rompe. Las distancias se extienden tanto que cualquier noción de trayecto pierde sentido humano. No hay rutas, no hay escalas intermedias, no hay promesa de retorno. Las estrellas más cercanas ya representan un desafío casi insuperable. Años luz de separación significan generaciones enteras de espera, incluso a velocidades que superan con creces todo lo conocido. Pero cuando se consideran las distancias entre galaxias, el viaje deja de ser una cuestión de tecnología futura y se convierte en una confrontación con el tiempo mismo. Millones de años de trayecto hacen que cualquier viajero deje de ser relevante antes de llegar. Este límite no es solo práctico, es físico. La velocidad máxima del universo no puede superarse.
No importa cuánta energía se imagine, no existe un atajo que acorte el espacio. Cada kilómetro debe ser recorrido, cada segundo transcurrido. El universo no ofrece concesiones al deseo de ir más rápido. Además, el propio espacio se mueve. Mientras se intenta avanzar hacia un destino lejano, el universo se expande, estirando la distancia. Algunas regiones se alejan tan rápido que ni siquiera la luz puede alcanzarlas. Para esos destinos, el viaje es imposible por definición. No están lejos, están fuera del alcance causal. Esta imposibilidad redefine el significado de exploración. No todo lo que existe puede ser visitado. El conocimiento no siempre se obtiene a través del desplazamiento físico. En el cosmos, observar reemplaza a viajar. La información llega, pero los cuerpos no. La luz se convierte en la única exploradora capaz de cruzar esas distancias extremas. Aceptar esto implica abandonar ciertas fantasías. La idea de recorrer el universo como se recorre un mapa terrestre no se sostiene. No hay imperios galácticos conectados por rutas transitables, no hay colonización ilimitada. La vastedad impone aislamiento. Cada sistema estelar es, en gran medida, un mundo cerrado sobre sí mismo. Este aislamiento no es un error de diseño, sino una consecuencia natural de la escala. Permite estabilidad, continuidad, tiempo. Las estrellas y los planetas pueden evolucionar sin interferencias constantes. La distancia actúa como un amortiguador que protege las historias locales del ruido cósmico. Aún así, la imposibilidad de viajar no significa desconexión total. La luz mantiene un vínculo débil pero persistente. A través de ella se conoce, se aprende, se reconstruye. El universo se explora sin tocarlo, se recorre sin moverse. El viaje se transforma en interpretación. Las distancias que desafían el viaje también enseñan humildad. Recuerdan que no todo está al alcance, que el deseo humano de expansión encuentra límites naturales. Pero esos límites no reducen el valor del conocimiento, lo enfocan. Invitan a comprender antes que a conquistar. En el universo, viajar no siempre es ir. A veces es mirar, medir, esperar. Las distancias imposibles no son barreras que impidan entender el cosmos, sino estructuras que definen cómo puede ser entendido. Y en esa aceptación, el espacio deja de ser un obstáculo y se convierte en un marco que da forma a todo lo que existe, recordando que hay caminos que solo la luz puede recorrer, y destinos que, aunque reales, permanecerán siempre más allá del alcance del viaje. Pensar el espacio de una manera nueva no ocurre de golpe. No es una revelación repentina, sino un ajuste lento, casi silencioso, de la forma en que la mente organiza la realidad. Las ideas antiguas no desaparecen, se estiran, se deforman, hasta que dejan de servir. Entonces surge otra forma de entender, más amplia, menos intuitiva, pero más fiel a lo que el universo realmente es. Durante mucho tiempo, el espacio se imaginó como un escenario vacío donde los objetos se colocaban y se movían. Distancias claras, trayectorias simples, un fondo inmóvil. Esa imagen funciona bien a escalas humanas, pero se rompe al mirar más lejos. En el cosmos, el espacio no es un recipiente pasivo. Es algo que participa, que se expande, que conecta y separa al mismo tiempo. Aceptar esta nueva forma de pensar implica abandonar la idea de cercanía como algo absoluto.
Dos objetos pueden parecer próximos en el cielo y estar separados por miles de años luz. La posición deja de ser una coordenada fija y se convierte en una relación. Todo depende del tiempo, de la velocidad, del punto desde el cual se observa. El espacio también deja de ser un lugar por donde se viaja libremente. Se transforma en una estructura con reglas propias. No todo camino es posible, no toda distancia puede ser recorrida. El movimiento ya no es solo desplazamiento, sino interacción con el propio tejido del universo. Avanzar implica enfrentar límites que no dependen de la voluntad ni de la tecnología, sino de cómo está construido el cosmos. Esta nueva perspectiva también redefine el tamaño. Las palabras grande y pequeño pierden significado aislado. Algo puede ser gigantesco en términos humanos y casi insignificante a escala cósmica. El espacio obliga a pensar en proporciones, en contextos. Cada medida necesita una referencia adecuada. Sin ella, los números se vuelven vacíos. Pensar el espacio así cambia la forma de contar historias sobre el universo. Ya no se trata de viajes épicos entre estrellas cercanas, sino de procesos lentos, de transformaciones que ocurren a lo largo de millones de años. El drama no está en la acción rápida, sino en la persistencia, en cómo la luz avanza, cómo las galaxias se separan, cómo el tiempo moldea la estructura del todo. Esta manera de entender también altera la idea de presencia. Estar en un lugar ya no significa compartir el mismo momento. Dos regiones del universo pueden coexistir espacialmente, pero vivir en tiempos distintos. El ahora deja de ser universal. Cada observación es un cruce entre lugares y épocas diferentes. Con este cambio, el espacio se vuelve más abstracto, pero también más profundo. No se pierde cercanía emocional, se gana perspectiva. El cielo nocturno deja de ser un techo decorado y se convierte en un mapa incompleto, lleno de historias en tránsito. Cada punto de luz es una señal antigua, una prueba de que el espacio no separa, sino que comunica con retraso. Adoptar esta nueva forma de pensar no hace al universo más frío ni distante. Al contrario, lo hace más coherente. Permite entender por qué existen límites, por qué algunas cosas pueden conocerse y otras no. El espacio deja de ser un obstáculo y se revela como una estructura que da sentido a todo lo que ocurre dentro de él. Al final, pensar el espacio de otra manera es aceptar que la intuición humana no es la medida de la realidad. Que el universo no está obligado a ser comprensible a primera vista. Pero también es reconocer que, con paciencia y nuevas ideas, es posible acercarse a su verdadera naturaleza. No para dominarla, sino para convivir con ella intelectualmente, entendiendo que el espacio no es solo donde están las cosas, sino una parte activa de lo que las cosas son. Comprender la inmensidad no es acumular cifras, sino cambiar la escala interior con la que se interpreta el mundo. Al principio, la mente se resiste. Los números enormes pasan como sonidos vacíos, sin forma ni peso. Millones, miles de millones, años luz. Todo parece exagerado, casi simbólico. Pero poco a poco, algo se ajusta, y la inmensidad deja de ser una idea abstracta para convertirse en una presencia constante. El primer paso es aceptar que la experiencia cotidiana no es una guía fiable. Los sentidos están entrenados para distancias cortas, para tiempos breves, para movimientos lentos. El universo opera fuera de ese rango.
No se adapta a la percepción humana, exige que la percepción se expanda. Entender la inmensidad implica reconocer esa limitación sin verla como un defecto. A medida que la escala se amplía, las comparaciones cambian. Un planeta ya no es un mundo aislado, sino un punto dentro de un sistema estelar. Una estrella deja de ser un sol único y se convierte en una entre miles de millones. Una galaxia pasa de ser un objeto lejano a un bloque básico de la estructura cósmica. Cada nivel redefine al anterior. Este proceso no elimina el asombro, lo profundiza. La inmensidad no aplasta, invita. Revela que la realidad es más rica y extensa de lo que cualquier intuición podría anticipar. Al entenderla, la mente aprende a moverse entre escalas, a aceptar que lo pequeño y lo enorme coexisten sin conflicto. La inmensidad también reconfigura el tiempo. Los eventos ya no se miden solo en instantes o años, sino en eras. Los cambios importantes no son rápidos ni dramáticos, sino lentos y persistentes. Las estrellas nacen y mueren sin prisa. Las galaxias se transforman a lo largo de miles de millones de años. El ritmo del universo no responde a urgencias. Comprender esto modifica la relación con la espera y la duración. La paciencia deja de ser una virtud moral y se convierte en una necesidad intelectual. Para entender el cosmos, hay que pensar en procesos que superan cualquier vida individual. El ahora pierde centralidad, y el largo plazo se vuelve esencial. La inmensidad también enseña humildad sin desvalorizar. Reconocer la pequeñez no significa insignificancia. Cada punto del universo, por diminuto que parezca, participa de la totalidad. La vastedad no elimina la importancia, la contextualiza. La existencia local adquiere sentido dentro de un marco mayor. Al asimilar la escala del cosmos, las preguntas cambian. Ya no se busca un centro privilegiado ni un propósito evidente. Se buscan relaciones, patrones, coherencias. La inmensidad no responde con explicaciones simples, pero ofrece una estructura en la que todo encaja, aunque no siempre sea comprensible de inmediato. Este entendimiento no llega como una conclusión final. Es un estado que se mantiene con esfuerzo. La mente tiende a regresar a escalas cómodas. Pero cada vez que se vuelve a mirar el cielo con esta nueva perspectiva, la inmensidad se reafirma. No como una amenaza, sino como un recordatorio de que la realidad es más amplia que cualquier límite personal. Comprender la inmensidad es, en última instancia, aprender a pensar sin fronteras estrictas. A aceptar que el universo no cabe en la imaginación, pero puede ser entendido en fragmentos conectados. Y en ese acto de comprensión parcial, pero honesta, surge una forma de conocimiento que no busca reducir el cosmos a algo manejable, sino ampliar la mente lo suficiente para convivir con su vastedad.